Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de la economía de la pospandemia, de la economía del día después del coronavirus. Lo primero que quiero decir que no comparto los análisis que postulan que economía y salud van separadas o que hay que tener en cuenta la prioridad de una en lugar de la prioridad de la otra. Yo creo que eso es un error. Economía y salud deben caminar de la mano, juntas, dentro de una misma planificación integral de una política de salud. Dicho esto, quiero remarcar que una política de salud tiene cuatro elementos centrales. Una cuestión médica o sanitaria, una segunda que tiene que ver con el tema social, una tercera con la cuestión emocional y una cuarta con la cuestión económica. Entonces, el primer elemento de una política de salud tiene que ver con la cuestión médica. Y en esto el Estado Nacional juega un rol fundamental en la planificación de esa política que después va a ser implementada por el sector público, el sector social y el sector privado. El segundo elemento tiene que ver con la cuestión social. No hay política de salud sin política social. Y el Estado en este caso juega una tarea central junto con la comunidad organizada. El tercer elemento es la política que tiene que ver con el manejo emocional de una población, y en esto el gobierno también tiene un rol central desarrollando políticas de comunicación, programas de asistencia a la salud mental de la comunidad y también de un impulso o promoción de la intervención familiar en este tipo de cuestiones. La familia es central para enfrentar emocionalmente los cuadros de angustia, de temor que genera, en este caso, el coronavirus u otro tipo de enfermedades. Entonces la cuestión emocional es central en una política de salud y es fundamental el rol de la familia. Y el cuarto elemento tiene que ver con la política económica, y la política económica es central en el marco de una política de salud. Por un lado, porque la economía produce bienes que necesita el sistema de salud. Tengamos en cuenta que entre el 65 y el 70% de los fármacos de nuestro país se hace en base a la industria nacional. Y no hay política de salud sin producción de fármacos. Y por otro lado, además, la economía es central porque genera trabajo y el trabajo genera los ingresos. Y sobre la economía formal y los ingresos, por ejemplo, se subsidian o se financian las obras sociales que atienden a más de 16 millones de personas. Y también en base a los ingresos que genera el trabajo y la producción se pagan los impuestos. O sea, sin una buena política económica, la sociedad va a entrar en crisis, la economía va a quebrar y el Estado va a quebrar. Y eso llevado a la vida de la gente o a la salud de un país es una situación terrible. Entonces, economía y salud van de la misma mano. Punto de partida para discutir esto. Tenemos que ser claros. Hoy en el mundo no existe la solución, ni sanitaria ni económica, frente al coronavirus. Las distintas regiones del mundo implementaron sistemas diferentes. Los países asiáticos hicieron lo suyo, China, Corea, Vietnam. Los países europeos están haciendo lo suyo y lo mismo ocurre en Sudamérica y lo mismo va a ocurrir en nuestro país. No existe la solución única y exportable. Y eso es importante tener en cuenta porque dentro de nuestro mismo país existen realidades que también cambian. Cambia la realidad infectológica o social o económica o cultural de una provincia a la otra, incluso entre un municipio y la otra. O sea, no existe la solución, existen soluciones en plural. No existe un solo tiempo para el desarrollo de la cuarentena, ni una sola forma el desarrollo de la cuarentena, sino que posiblemente caminemos los próximos días y los próximos meses implementando más de una propuesta, más de una solución. Bueno, la crisis que trae el coronavirus genera muchos problemas, claramente que genera problemas, pero también toda crisis esconde una posibilidad. En el plano de las relaciones internacionales, si uno mira a lo largo de la historia, cuando las grandes potencias entraron en crisis, se abocaron más a su desarrollo interno que a impedir el desarrollo de los otros estados. Y eso genera, para los países como el nuestro, condiciones de posibilidad para formular un proyecto nacional. La Primera Guerra permitió el ascenso del irigoyenismo, de la Unión Cívica Radical, y la Segunda Guerra el ascenso del justicialismo. Cuando los países están en una crisis, se abocan a su modelo de desarrollo interno y generan marco de posibilidad para que nuestros países construyan su propio proyecto nacional. A su vez, en el marco de esta crisis, hoy lo que vemos es que el Estado Nacional Argentino, encabezado por su presidente, tienen alta legitimidad. Eso también es importante para construir una política económica. Alta legitimidad que viene de las elecciones que fueron hace poco, en diciembre del año pasado, y también que la población argentina acepta cómo se viene tratando la cuestión de la lucha contra el coronavirus.
Y esto le da al Estado Nacional fuerte capacidad de decidir en la organización de la sociedad argentina. Hoy hay en cuarentena 45 millones de compatriotas. Y a su vez le da mucha fuerza al poder político para intervenir sobre la regulación del poder económico. Ahora, nosotros lo que hoy vemos en el plano de la economía es que no existe una planificación clara de hacia dónde va la República Argentina. El Estado Nacional plantea inicialmente que no hay un plan económico porque ese plan económico iba a estar sujeto a la negociación de la deuda. Hoy la deuda pública de nuestro país es cercana a los 324 mil millones de dólares y hoy el Estado Nacional está negociando centralmente con un sector que tiene títulos y bonos de deuda en la legislación extranjera que son algo así como 66 mil millones de dólares. Entonces el Estado plantea que hasta que no resuelva el problema de la deuda no puede tener un plan económico, porque el pago de la deuda, tal cual heredó del gobierno anterior, consume casi 9 de cada 10 dólares que ingresan a la economía. Si bien esto puede tener una cuota de realidad, es difícil planificar una programación si no sabes cuánto dinero tenés, lo que es innegable, más allá de esta discusión que va primero, si el plan o la negociación de la deuda, lo que es innegable es que necesitamos un plan de gobierno. Ahora, si bien no tenemos el plan de gobierno, tenemos acciones de política económica, muchas de corto plazo vinculadas a los problemas circunstanciales del coronavirus. Y me parece que en esto el Estado viene actuando bien. Por un lado, subsidiando la economía informal por intermedio de planes de alimentos, asignaciones y otro tipo de transferencia del Estado hacia la comunidad. Y por otro lado, también subsidiando la economía formal. Hoy se está pagando el 50% de los salarios de un sector de las pequeñas y medianas empresas nacionales, se están entregando subsidios a algunos grupos, a unos sectores económicos, se están entregando créditos subsidiados a otros sectores económicos y se está regulando las relaciones laborales para dificultar los despidos o incluso impedir los despidos del sector privado. Ahora, estas son medidas circunstanciales. Lo que necesita el país, más allá de estas medidas circunstanciales, es una planificación, la construcción económica de una nueva Argentina en el mediano y largo plazo. El primer elemento que necesita una planificación económica es una doctrina. Es decir, nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos ir en la economía y cuál va a ser el resultado de la economía para la vida de la gente. Y después, tomada la decisión de cuál es nuestro proyecto nacional y cuál es la doctrina que lo sustenta, lo que tenemos que tener es una organización que diagrame el lineamiento general de esa propuesta y que lo lleve a cabo. Como doctrina, yo sigo pensando que en la Argentina tuvo algunas experiencias económicas sumamente exitosas que pueden retomarse, reactualizarse hoy, en el siglo XXI, pero que doctrinariamente tiene elementos centrales para resolver los problemas de la Argentina. Es el nacionalismo, me refiero al nacionalismo industrialista del justicialismo, al desarrollismo industrialista que inicia Arturo Frondizi, y después otro conjunto de intelectuales, de pensadores económicos que hicieron teoría, Aldo Ferrer, Antonio Canfiero, del mundo de lo civil, pero también del mundo de lo militar, como puede ser el caso de Enrique Guglielmelli. Hoy tenemos una doctrina económica que debe retomarse, y sobre esa doctrina planificar el modelo económico hacia dónde queremos ir. Y después, desarrollada la doctrina y el plan, necesitamos una organización que lo ponga en práctica. Y para eso creo que es momento de poner en funcionamiento el Consejo Económico Social que anunció el presidente de la Nación. Ese consejo le va a dar al plan gobernabilidad política y social y le va a dar una estructura de cuadros técnicos. Hoy la mayor estructura de cuadros del técnico del país lo tiene la Confederación General del Trabajo, la CGT. Son esos miles y miles de trabajadores que saben qué es lo que hay que hacer en cada uno de los lugares de trabajo. Y a su vez esa estructura de cuadros de la CGT tiene que ser articulada con la estructura de cuadros del mundo empresarial, que tiene un montón de cosas para aportar en el desarrollo científico, técnico, para que avance en nuestro país. Y a su vez la economía social y el Estado tienen cuadros y estructura organizativa para implementar, diagramar y avanzar en ese plan económico. Ese plan económico va a tener que tener obviamente una acción sustancial y contundente en el corto plazo de impulso al trabajo argentino. Hoy tenemos una tasa de desempleo superior al 10%, si a uno le suma el subempleo, la precarización, casi 4 de cada 10 argentinos tienen problemas para generar ingresos en nuestro país.
Incluso hay otro montón de nuevos desempleados, o hay empleados que están cobrando la mitad del sueldo o haciendo reducción de turnos. Entonces hoy el Estado Nacional tiene que planificar una política contundente de empleo, que yo creo que puede tener al menos tres grandes elementos. El primero, la puesta en marcha de la economía de la cooperativa social o economía popular de nuestro país. Hay experiencias exitosas en este tipo, los planes intensivos de trabajo que desarrolló Cafiero cuando era gobernador en el 87, que fueron la base a partir del cual se implementaron las políticas de empleo del 2002. ¿Cómo funcionaban? El Estado Nacional ponía recursos para pagar salarios y los municipios ponían la maquinaria y decidían y planificaban junto a las cooperativas o las organizaciones de la sociedad civil cuáles eran las pequeñas obras que se desarrollaban en los distintos municipios de la Argentina. Entonces estos programas permitirían hacer pequeñas obras que hay un montón para hacer en el conurbano: agua potable, vivienda popular, forestación, pintura, reparación de escuelas. Hay millones de obras para hacer en las grandes ciudades de nuestro país y en las ciudades del interior de nuestro país con este tipo de sistema. Y a su vez, también este programa tendría que tener un capítulo fundamental sobre los clubes de barrio y también empezar a poner recursos para pagar salarios de artistas, músicos, escuelas de oficios en los diferentes clubes, asociaciones civiles o capillas de la comunidad. El segundo elemento para generar empleo fundamental, creo que son los grandes programas de obra pública, donde funciona centralmente el Estado y el sector privado. Este fue un factor fundamental de la construcción de la política de empleo a partir del 2013 y me parece que hoy es central. El tercer elemento es el apoyo al sector privado, por intermedio de créditos baratos, subsidiados, de la protección contra la competencia extranjera y por el desarrollo de un mercado interno pujante. Ahora, ese es el corto plazo. En el corto plazo a mí lo que me preocupa y mucho, lo que le preocupa a la Argentina y mucho es el trabajo. Después hay que desarrollar políticas de mediano y largo plazo. Por un lado, promoviendo y desarrollando el sector agropecuario. Es uno de los sectores más dinámicos de la Argentina. Genera un montón de riqueza. Esa riqueza tiene un montón de externalidades en todas las poblaciones del interior. Y es un sector sumamente dinámico que además genera divisas que hoy la Argentina necesita. El segundo elemento de una política mediano a largo plazo es el industrial, que también es central como actor del desarrollo, porque además de ser dinámico, la industria argentina es una industria, sectores tiene muy desarrollados y otros no tanto, es un área que genera empleo, genera mucho más empleo que el sector agropecuario. Y después, yo creo que impulsar el aumento del volumen de la producción agropecuaria, la colocación de los productos en el extranjero, el desarrollo de mayores cadenas de valor, el impulso al sector industrial argentino, también creo que hay que tener regímenes especiales. Pensemos en el turismo. Esta crisis va a generar una hecatombe del turismo mundial. Entonces yo también creo que hay que pensar en el mediano y largo plazo cómo se apoya el turismo, cómo se apoya la pesca, una potencialidad poco desarrollada en nuestro país y que tiene muchísimo para dar en términos de empleo, de producción de alimentos y de divisas. Pero también el sector energético, petrolero y derivados. Necesitamos pensamiento de mediano y largo plazo. Ahora, esta política económica para generar empleo, para generar industria, para potenciar áreas estratégicas, necesita un sistema nuevo de financiamiento. ¿Y cómo creo que se puede financiar el desarrollo nacional? Y creo que eso implica modificar 5 cuestiones centrales de la economía nacional. Por un lado, necesitamos modificar el funcionamiento del sistema financiero argentino. La Ley de Entidades Financieras del año 77, el funcionamiento del Banco Central. Por un lado, para proteger al ahorrista de las estafas frecuentes de los sectores financieros y de los corralitos y los corralones y sus derivados. Pero a su vez, necesitamos un sistema financiero que tome el ahorro nacional y lo devuelva en créditos para la producción y para la capitalización nacional. Hay que terminar con la especulación y hay que terminar con la fuga. Hay que reformar el sistema financiero. El segundo pilar fundamental para desarrollar el modelo nacional nuevo de desarrollo de la nueva Argentina es una reforma del comercio exterior. Hoy hay que hacer un uso racional de las reservas. El mundo está cerrado. Entonces todas las reservas mal usadas ponen en riesgo la sustentabilidad económica y social de nuestro país. Necesitamos regular de otra manera el comercio exterior. Por un lado, para hacer un uso racional
de nuestras divisas. Y por otro lado, para apropiarse de ese excedente que hoy algunas pocas corporaciones cerealeras se están quedando y ese excedente no está volviendo como desarrollo nacional. Y para eso hubo experiencias a lo largo de la historia, juntas reguladoras de grano en los años 30 o el IAPI durante el justicialismo. O sea, necesitamos una reforma fundamental del comercio exterior para usar racionalmente las divisas y para apropiarse de ese excedente que se están quedando unas pocas corporaciones y para tener una política realmente inteligente de colocación de nuestros productos en el mundo. El tercer elemento es que reformar el comercio interior, no solamente el comercio exterior. Tenemos que combatir algunas acciones antisociales de los formadores de precios, de los monopolios, tenemos que promover los mercados populares y defender los mercados populares y de cercanía de los barrios. Por ejemplo, hoy está la tarjeta alimentaria que va masivamente a los supermercados. ¿Por qué? Porque buena parte del mercado de cercanía, los pequeños almacenes o las ferias, no tienen ni los PONDEN ni sistemas como mercado de pago. Entonces sería deseable que el Estado Nacional tenga una política mucho más activa que la que tiene para, insisto, modificar el comercio exterior y generar otro circuito de distribución y de venta de la economía popular de nuestro país, que permita bajar el precio de los alimentos y que también permita a los productores, pequeños y medianos productores, salir de la cadena de los oligopolios o de los supermercados. El cuarto elemento que necesita este país es una reforma tributaria que fomente la producción en lugar de la especulación, que paguen más impuestos los especuladores que los que generan riqueza en Argentina, que son los trabajadores o los sectores industriales, que parta del principio que los que más tienen más aportan, y que parte de un principio de distribución federal de las asignaciones del sistema de recaudación de nuestro país. Insisto, producción en lugar de especulación, más tienen, más pagan, y federalismo tributario. Y finalmente, tiene que haber en nuestro país una política integral de desarrollo de los servicios públicos. No hay economía posible si no tenemos políticas inteligentes para analizar el rol, los costos y el desarrollo de la política eléctrica, de gas. Necesitamos una buena política de rutas, ferrocarriles, puertos, flota mercante, y hoy en el siglo XXI necesitamos también tener una planificación inteligente de la fibra óptica, de las comunicaciones. O sea, son 5 elementos fundamentales para financiar el nuevo sistema de desarrollo nacional. Ya sé que es una tarea difícil, pero creo que es posible. Si lo hicimos en otra época, podemos hacerlo ahora. Y además la política tiene que convencerse que su labor es hacer que lo necesario sea posible.